Preparado para todos ustedes un programa dedicado a la música lírica. En años anteriores, Semblante Aragonés les ha presentado en sus jornadas culturales charlas, coloquios, conciertos, festivales folclóricos, muestras de indumentaria y los 2 años anteriores, 2 géneros musicales que se unían muy bien entre sí, el pasodoble y la jota. Esta tarde queremos presentarnos ante ustedes con un género musical aplaudido en el mundo entero, la zarzuela. El espectáculo que a ustedes vamos a presentar trata de Aragón en la zarzuela y a este género musical quisiera referirme. Los orígenes del teatro lírico nacional datan de los siglos XVI y XVII, cuando ya se representaban algunas comedias con música. En 1561, siendo rey Felipe II, se estrenó la primera obra de esta índole, titulada El Parnaso, con música de Mateo Flecha. Cuentan los investigadores que fue en 1629 cuando se estrenó la primera zarzuela, La selva sin amor, de Lope de Vega, tenores, sopranos, barítonos, triples y bajos. Con el permiso de sus autores, queremos presentarnos ante ustedes más aragonés si cabe, bajo la dirección, y para mí es un gran honor, bajo la dirección de Francisco García, recibamos con un fuerte aplauso a la rondalla de Semblante Aragonés. Intérpretes de nuestros bailes más populares. Con este maravilloso elenco comienza para todos ustedes Aragón en la zarzuela. Y nuestro primer número lo compuso Salvador Rovira. Nacido en Vilarrodona, Tarragona, puede considerarse aragonés ya que desde niño primero vivió en Huesca y después en Zaragoza. Es autor de varias jotas de concierto, Alto Aragón y la jota Los de Ansó. Compuso también un poema sinfónico titulado España, Zaragoza y el Pilar. Salvador Rovira compuso varias zarzuelas, 2 de ellas de típico ambiente aragonés. Una era Los claveles de la Virgen y la otra la que ustedes van a presenciar a continuación. Señoras, señores, con ustedes, Aragón, tierra bravía.
plasmar en una romanza, en este caso un paso doble, la forma de ser, el orgullo de haber nacido en Aragón, es harto difícil. García en la letra y Díaz Giles en la música, juntos compusieron la zarzuela El Divo, estrenada en el Teatro Nuevo de Barcelona en 1942. A la historia de la lírica ha pasado la interpretación de Marcos Redondo. Actualmente casi ha llegado a ser el himno de nuestra tierra. De la zarzuela El Divo, el pasodoble J Soy de Aragón, en la voz de Pedro Morales.
predilección llevaron la jota al teatro lírico fue el valenciano José Serrano, nacido en Sueca el 14 de octubre de 1873. Compositor de zarzuelas tan famosas como La Reina Mora, El Mal de Amores y Moros y Cristianos. Fue el compositor que supo llevar a la jota y a las costumbres de nuestra tierra a las más altas cotas de popularidad dentro del teatro lírico. Una de sus zarzuelas más famosas, La Dolorosa, constituyó un verdadero éxito teatral y fue estrenada en el Teatro Victoria Eugenia de Madrid el 24 de octubre de 1930. Entre las obras teatrales del maestro Serrano, una de las que mayor éxito tuvieron fue la que a continuación todos ustedes van a escuchar. Fue El Trus de los Tenorios, su estreno el 3 de diciembre de 1910 en el Teatro Apolo de Barcelona. En esta obra el maestro prodigó melodías italianas, argentinas, francesas, húngaras y orientales. Pero el maestro Serrano tuvo la feliz idea de incluir solo una música española, la jota, una página musical que constituyó el número cumbre de esta obra. Fue el número más aplaudido y repetido por todo el mundo, gracias a una gran interpretación, la de nuestro grandísimo tenor Miguel Fleta. Una jota que, sin ser puramente aragonesa, sabía Aragón, a nuestra tierra. En la voz de José Luis Urbén, Te quiero morena, la jota del Trus de los Tenorios.
maestro Caballero compuso una zarzuela que parodiaba a la ópera La Africana. Es una de sus obras más teatrales y entre sus más famosos números sobresale un dúo jota. Lo popularizó un tenor que este año se celebra el centenario de su nacimiento, Miguel Fleca. Nuestro pequeño homenaje a tan insigne tenor, interpretado por la rondalla de semblante aragonés, el dúo de La Africana.
Soriano fue el autor de la siguiente página musical que ustedes van a escuchar. La letra fue compuesta por De la Puente y Luis Frutos. Esta obra en el acto fue estrenada el 12 de octubre de 1900 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid. En la partitura resalta de modo especial la jota canción que se va a interpretar ahora mismo. La última obra lírica de Pérez Soriano fue El Reducto del Pilar. Para todos ustedes, el guitarrito y la voz de Pedro Morales.
y la copla cantada tuvieron en el maestro serrano a un magnífico expositor de sus encantos. La zarzuela Los de Aragón, de ambiente localista, concretamente zaragozano, fue estrenada en el Teatro Centro de Madrid el 16 de abril de 1927, casi al final de la labor teatral del maestro serrano. El ambiente aragonés fue lo que a última hora de su historia como compositor llenó el máximo de sus ilusiones teatrales. Escuchen ahora en la voz de José Luis Urbé una bella romanza de la zarzuela Los de Aragón.
Para cerrar esta primera parte, y después tendremos 10 minutos de descanso, queremos cerrarlo yo creo que de una forma brillante. Con motivo de los actos del bimilenario de la ciudad de Zaragoza, se ofreció al público de nuestra ciudad un espectáculo en el Jardín de Invierno, cerquita de aquí, en el Parque Primo de Rivera. Era un espectáculo sobre la jota en la zarzuela. Antonio Amengual, gran director de compañías líricas, ofreció a don Andrés Tester Zapata una música para montar una coreografía de jota. Pertenecía este baile a una zarzuela titulada Aires Españoles, era del maestro Vázquez. El resultado fue apoteósico. Años más tarde, el grupo Los Mañicos lo incorporó a su repertorio y yo creo que hoy lo llevan muchos de los grupos folclóricos. Ustedes lo verán en un festival folclórico, crean que es una jota normal, pertenece a esta zarzuela. Quiero que la admiren ustedes con este maravilloso elenco. Señoras, señores, Alma Aragonesa.
Muchas veces se ha abusado del baturrismo, de que somos brutos, se nos ha representado dando una idea equivocada de cómo somos realmente. Muchos son, como ya dije antes, los autores de zarzuela que se inspiraron en nuestra tierra, en nuestras costumbres, en nuestra música para componer sus obras. El maestro Caballero fue quien más temas de jota incluyó en sus obras. Con libreto de Miguel Echegaray, Caballero dedicó a Zaragoza, a su ambiente, a su jota, a su pilar, los mejores frutos de su maravillosa inspiración. El maestro Caballero sí que exaltó con su música el ambiente y el carácter aragonés. En el año 1894 quedó totalmente ciego. Esto ocurría poco antes de comenzar a componer, de comenzar a escribir las partituras de sus obras La Viejecita y de la que a continuación aquí se va a representar. Tuvo que dictárselas a su hijo Mario. Esta gran obra, aplaudida por todos los públicos de España, se estrenó en Madrid en el Teatro de la Zarzuela el 29 de noviembre de 1898 y en nuestra ciudad, aquí en Zaragoza, en el desaparecido Teatro de Pignatelli. En esta zarzuela se refleja el temperamento baturro, el alma de Aragón, la fe en nuestra Virgen del Pilar, el querer, la bravura, el humor de las mujeres del pueblo, el mercado de Zaragoza, el puente de piedra con los soldados que vuelven de lejanas batallas, la jota, la procesión y, como no, nuestras queridas fiestas del Pilar. En resumen, el desbordamiento de los zaragozanos que ríen y lloran, cantan y bailan con entrega total de sus sentimientos profanos y religiosos. Su autor, Manuel Fernández Caballero, nació en Murcia en 1835 y falleció en Madrid en 1906. En Zaragoza se le quiso y se le honró junto a Miguel Echegaray con una avenida entre el Pilar y el Ebro. De sus obras destacaremos las zarzuelas, la jota aragonesa y el dúo de la africana. Nadie como Echegaray y Caballero definieron con una copla a las gentes de Aragón. Grandes para los reveses, luchando tercos y rudos, somos los aragoneses, gigantes y cabezudos.
siguiente número que les vamos a ofrecer, la música es del maestro Rubio, la letra de Perrin y Palacios. Fue estrenada en el Teatro Cómico de Madrid el 26 de enero de 1901. Ustedes han oído en múltiples ocasiones esta copla y estribillo, cantada en casi todos los festivales de jota. Sirve para demostrar las facultades de la cantadora y su lucimiento en un escenario. Y cada vez que se escucha nos hace vibrar de emoción. Aunque alguno de ustedes no lo crean, pertenece a una zarzuela. La va a cantar Lorena Borque y la letra, la jota, es de la zarzuela El Juicio Oral. De la ciudad del Jalón. En el andén, un ciego con aspecto doloroso y desastrado, acompañado por un espabilado lazarillo. Rasgueaba una vieja guitarra y con voz cascada desgranaba coplas que sonaban a jota aragonesa. En un vagón de primera clase escuchaba al anciano y ciego cantador un ilustre poeta y dramaturgo catalán. Era don José Feliu y Codina, que se dirigía desde Madrid hasta Barcelona, su ciudad natal. El distinguido viajero anotó la estación de la ciudad del Jalón. En el andén, un ciego con aspecto doloroso y desastrado, acompañado por un espabilado lazarillo. Rasgueaba una vieja guitarra y con voz cascada desgranaba coplas que sonaban a jota aragonesa. En un vagón de primera clase escuchaba al anciano y ciego cantador un ilustre poeta y dramaturgo catalán. Era don José Feliu y Codina, que se dirigía desde Madrid hasta Barcelona, su ciudad natal. El distinguido viajero anotó aquellas coplas en una libreta, pero hubo una que le hizo mella, le hizo pensar, y la copla decía así: si vas a Calatayud, pregunta por la Dolores, que es una chica muy guapa y amiga de hacer favores.
Del contenido de aquella copla surgió el drama que Feliu y Codina estrenó en el Teatro de la Comedia el 19 de marzo de 1892, interpretado por la que más tarde sería insigne actriz María Guerrero. Tomás Bretón nació en Salamanca el 29 de diciembre de 1850. Fue desde niño un gran amante de la música. Tomás Bretón, uno de los más grandes compositores de zarzuela, triunfó también con la ópera. De sus zarzuelas, una obra maestra, La verbena de la paloma. De sus óperas, Los amantes de Teruel, que afortunadamente ahora se va a volver a reestrenar, Guzmán el Bueno, Farinelli y su gran obra, estrenada en el año 1895. Esta obra es la que ustedes van a escuchar a continuación y con la que queremos cerrar nuestro espectáculo. Señoras, señores, admiren y escuchen La Dolores.
Gracias por su asistencia, gracias por los amables aplausos. Y el elenco que ha participado también les quiere dar las gracias a ritmo de un pasacalles, el de la Dolores. Gracias y hasta siempre. Bueno, muchas gracias. Y estos aplausos que han ofrecido en todos y cada uno de nuestros actos que hemos dedicado hoy en ese pequeño homenaje que Semblante Aragonés puede hacer a la zarzuela, también va dedicado a todos ustedes por asistir, y me van a permitir ustedes que realce la figura de todas estas personas que ustedes han visto aquí. Y aunque está mal decirlo, de verdad que ha sido pronto, rápido, y esperemos mejorar para una siguiente ocasión si la hay. Desde Semblante Aragonés, gracias a Francisco, a todos los componentes de la rondalla que se lo han merecido, y de verdad, otro fuerte aplauso porque parece que de baile, que les voy a decir, otro fuerte aplauso para ellos, que de verdad. También agradecer desde esta posición a nuestros cantadores, Luis Gálvez, Monserrat González, Lorena Borque, y especialmente con todo el cariño porque aunque no pertenecen a este grupo, entrañablemente se sienten unidos, como es José Luis Urbén, y al que pido un fuerte aplauso. José Luis. José Luis Urbén, otro mayor a esta familia Morales García, que ya ha visto cómo va la carrera, ¿no? Por último, como decíamos, no para lo último sale lo mejor, ¿no? Pero sí una de las personas que no tiene nada que ver con nuestra jota, por así llamarlo, ni canta, ni baila, ni toca, ni falta que le hace, como dice muchas veces él, ¿no? Es Fernando Verges, que tanto y tan bien está trabajando por nuestra indumentaria y también por esa colaboración especial que tiene con todos nosotros. Fernando Verges, por favor.
tenemos nada más, simplemente desde esta parte del escenario decirles muchas gracias y el último aplauso para estos magníficos técnicos.